Hola a todos de nuevo, les habla una vez más Alan Mon, y ahora, como continuación del video en el que expliqué la manera en cómo Pedro es roca y la manera en cómo Dios es roca, decidí hacer un video que hable sobre la autoridad de la Iglesia única que Cristo nos dejó. Como en todos mis videos, usaré la misma Biblia protestante, con versículos compatibles con nuestras Biblias católicas. Empecemos entonces con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes dicen que no importa el hecho de que haya una sola iglesia unida en una misma fe y doctrina, sino que todo aquel que desee seguir a Cristo, interpretando la Biblia como le dé la gana, es la iglesia y que todo ese gran grupo de relativizadores de la verdad es la iglesia. A lo largo de los distintos puntos que nos da la Biblia, iré citando lo que los protestantes dicen y dejaré el tema de la unidad de la iglesia que nos especifica la Biblia para otro video. Veamos primero entonces lo siguiente. La autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia es reconocida por el mismo Cristo, puesto que el concepto de lo que es la Iglesia ya estaba desde el antiguo pacto. Veamos. Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia. Y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 17. Puesto que la iglesia o eclesia, como se dice en griego, era un grupo de ancianos nombrados y encabezados por una figura patriarcal, los cuales se encargaban de aconsejar, discernir y guiar al pueblo en asuntos diversos, como hace referencia Juan. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Hechos 7, 38. Leyendo el pasaje de Éxodo 18, 15, 23, podemos ver a Moisés, quien es la figura patriarcal, mediante la cual Dios se manifiesta a su pueblo y mediante la cual Dios gobierna a su pueblo, y vemos al conjunto de ancianos capacitados los cuales se encargan de asuntos menores. De la misma forma que ahora en la Iglesia, está la figura patriarcal, la cual es el Papa y el magisterio y demás obispos encargados de asuntos menores. Ahora, veamos lo siguiente. La mutilación protestante. Como bien sabemos, los protestantes acuñaron la frase de «Solo Cristo salva», cosa que es completamente cierta, pero el problema, como expliqué en mi anterior video, nace en la deducción deliberada y errada que ellos hacen, al pretender que solo Cristo importa y nada más, desechando todo lo demás que Cristo nos dejó para edificación propia, como lo es la iglesia única que Él nos dejó. Ellos toman lo más importante, que es Cristo, y el resto lo desechan, quedándose sin una sola iglesia, sin sacramentos, sin magisterio, etc. y haciendo que la iglesia sea cualquiera que compre una Biblia en la librería y la interprete como le dé la gana bajo la frase de «Yo sigo a Cristo». Veamos lo que nos dice la Biblia sobre esto. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 1 Corintios 12, 18, 21. El tomar a Cristo y desechar todo lo demás que Él nos dejó, vale decir, la iglesia que Él fundó, pretendiendo que ellos pueden fundar cualquier iglesia, entre comillas, a nombre de Cristo, haciendo que solo Cristo importe y todo lo demás, incluso dejado por Él, no importe, es como tomar una mano, y mutilar los dedos menos importantes para quedarse con la palma, el pulgar y un dedo más, para poder desechar los otros. Vemos el castigo que reciben quienes pretenden basarse en criticar a quien Dios puso como autoridad para desautorizar y como excusa para no obedecer a Dios mediante esa autoridad en el capítulo 12 del libro de los Números, cosa misma que ellos hacen, atacando y criticando a la iglesia para sentirse justificados en fundar más y más iglesias señuelo, y llamar a todo ese gran grupo de iglesias, al fin y al cabo, fundadas por hombres. La iglesia de Cristo. El ministro y el pecado. La iglesia perfecta, en la que no existe el pecado, no existe, y si existiera, no podría usted ni yo entrar en ella. La iglesia y los ministros de Dios están capacitados para ejercer autoridad y potestad de parte de Dios, pero, al igual que todos nosotros, siguen siendo pecadores. Incluso, más de una vez pueden haber malos ministros de Dios con verdadera autoridad de parte de Él, puesto que incluso, entre los mismos 12 apóstoles, hubo un Judas, o, hubo un Pedro que negó a su Señor, cosa que no significa que no sean verdaderos ministros de Dios, sino que son ellos principal blanco del enemigo de Dios. Veamos lo que nos dice el Evangelio. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. Mateo 13, 47, 50.
Jesús jamás dijo que en la iglesia solo iban a entrar buenos miembros, sino que también iban a entrar e incluso poder volverse ministros los malos hombres, pero al final, de la misma forma que entraron serán separados y desechados. Nuestra iglesia ha tenido malos miembros, malos papas, malos sacerdotes, etcétera, etcétera. Una institución simplemente humana, basada en el hombre mismo, hace mucho tiempo se habría derrumbado, pero vemos que la iglesia ha sido atacada desde fuera y desde adentro y lejos de deteriorarse se ha fortalecido. Si la Iglesia Católica fuese obra de hombres, como dicen los protestantes, hace mucho se habría disuelto, pero al ser obra de Dios y mantenida por Él mismo, bajo la promesa que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella, es que se ha mantenido desde que Cristo estuvo con nosotros. El Imperio Romano, el más poderoso de la historia, ha durado 800 años, la Iglesia ha durado ya 2000 años. La caída del Imperio Romano significó el fin del mundo como se conocía en ese entonces, causando divisiones y anarquía, formándose muchos reinos, pero la Iglesia sobrevivió al fin del mundo de ese tiempo y perdura hasta hoy, mantenida por la promesa de Cristo. La capacidad salvífica de la Iglesia. Los protestantes dicen, las iglesias no salvan, hablando de la iglesia única que nos dejó Cristo, como si fuese, igual a la fundada por un hombre que compra una Biblia de $20 en la librería y funda una iglesia más del montón como hacen ellos. Pero la Biblia nos dice algo distinto, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Me pregunto. Si supuestamente, como dicen los protestantes, las iglesias no salvan, es decir, si la iglesia misma que Cristo nos dejó no importara para la salvación, ¿por qué dejó una entonces? ¿Acaso Cristo dejó la Biblia para que 1500 años después recién se empiece a fundar la iglesia que Él quería, dejando todos esos años a la humanidad a la merced de la iglesia ramera como le llaman los protestantes? Si la salvación y la iglesia no tuviesen relación, ¿por qué dice la Biblia que quienes van a ser salvos son aquellos que entran a la iglesia? Que eso lo juzgue Dios. Veamos ahora lo siguiente. Quien la funda solo es Dios. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Me sorprende que los protestantes usen este pasaje para justificar las iglesias que ellos fundan basados en las Biblias que compran en las librerías, puesto que ellos piensan que sus iglesias están justificadas al tener la intención de seguir a Cristo, pero eso no es lo que dice la cita. La cita no dice, si Dios no fuese puesto por guía de la casa. Tampoco dice, si quienes la edifican no siguen a Dios. Ni nada parecido a lo que pretenden aludir los protestantes a lo que la cita se refiere y usan para justificar el fundar miles de iglesias distintas. Sus iglesias no las fundó Cristo, la nuestra sí, y ellos al saber esa verdad que no se puede negar, se esmeran en trivializar el hecho de la importancia que juega a la iglesia en la salvación. No son cristianos, porque para ser cristianos se está en la iglesia fundada por Cristo, ellos podrán ser luteranos o calvinianos, pero no cristianos. Cristo sí quiso una iglesia. Algunos protestantes se creen mejores cristianos rechazando a la iglesia para escoger a Cristo, contraponiendo dos cosas íntimamente relacionadas. La Biblia incluso dice que Cristo amó a la iglesia y derramó su sangre por ella. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ora puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Me pregunto. ¿Por qué los protestantes creen ser mejores cristianos rechazando a la iglesia para escoger a Cristo, si Él mismo derramó su sangre por ella? Sea Dios quien juzgue. Autoridad de la iglesia y sus ministros. Veamos ahora lo que la Biblia nos dice respecto de la autoridad de la iglesia única que nos dejó Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. 2 Corintios 10:8. La misma Biblia dice que hay hombres pecadores quienes son puestos por Dios para edificación y salvación, no reemplazando a Cristo, sino sirviéndoles a Él y a quienes tenemos que obedecer en lugar de dejarnos llevar por interpretaciones bíblicas subjetivas y convenidas para justificar el creer lo que queramos creer y darnos a nosotros mismos la autoridad de parte de Dios para poder tener nuestra propia verdad. Sigamos viendo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22-23, Efesios 5:23-32. Nuevamente, si bien Cristo es Dios y base de la salvación, la misma Biblia no descalifica a la iglesia,
por el contrario, la consolida y la declara como cabeza de todas las cosas a nombre de Dios, cosa que ni siquiera hace la Biblia con ella misma. Un solo cuerpo, una sola cabeza, un solo Señor, una sola Iglesia. Ministros de Dios. Primero veamos lo que nos dice Cristo respecto de a quienes él mismo designa. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10, 16. Es fácil decir que uno puede escuchar a Cristo, aludiendo a que, supuestamente, escuchar directamente a Cristo es escuchar y dejarse guiar por la interpretación subjetiva y relativizadora que cada protestante hace de su misma Biblia, acompañada de sentimentalismos y testimonios dramatizados que pretenden reemplazar la verdad. Es decir, por ejemplo, yo podría decir que Cristo me dice que puedo casarme con más de una mujer basándome en un sueño en el que supuestamente Dios me habla para decir que yo oigo directamente a Cristo en lugar de a la Iglesia, algo muy conveniente, puesto que cualquier protestante puede afirmar lo que sea que quiera creer, bajo la pretensión de que supuestamente escucha directamente a Cristo. Sigamos viendo la manera en cómo se reconoce la capacidad de los ministros de la Iglesia de ejercer autoridad de parte de Dios. Así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4, 1. 1 Tesalonicenses 5, 12. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Colosenses 1, 25. Es por esto, que Pablo nos exhorta a escuchar a nuestros ministros, puesto que ello es escuchar a Dios. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13, 17. Cristo mismo sabía que iban a haber muchas personas que aludirían escucharlo, entre comillas, directamente, es por eso que él mismo advierte en el pasaje de Lucas 10, 16, de quienes iban a querer sobreponer lo que ellos creen que les dice Cristo por encima de lo que Cristo manda a enseñar y enseña mediante sus ministros. Iglesia asesorada por el Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros. Hechos 15, 28. Como sabemos, cuando Dios da potestad, Él capacita, y de manera aún más importante, tratándose de mantener la Iglesia que Él nos dejó, la mantiene asesorada por el mismo Espíritu Santo. Institución humana. Los protestantes, reforzando su idea de completa autarquía, la pretensión de poder bastarse a ellos mismos para poder obedecer y seguir a Cristo, rechazan la autoridad de la Iglesia aludiendo a que es solo una institución de hombres, diciéndolo de manera despectiva, y que supuestamente Dios no quiere eso, sino que solo lo sigan a Él, entre comillas, directamente, pero veamos lo que nos dice la Biblia sobre las instituciones humanas, como lo es la Iglesia católica. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior. 1 Pedro 2, 13. La cita habla no solo de las autoridades gubernamentales, sino de toda institución, a toda entidad superior encargada de dirigir, dentro de las cuales, la Iglesia es una institución humana, pero no solo una institución humana, sino que, la Iglesia la formamos los cristianos junto con la institución. De la misma forma que un país no solo es el conjunto de personas que nacen dentro de su territorio, sino también el Estado que encabeza y las dirige, de la misma forma, la Iglesia no solo es el conjunto de personas que siguen a Cristo, sino la institución la cual es la Iglesia católica, mediante la cual Dios guía a su pueblo. Veamos otras referencias que nos da la Biblia sobre esto. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Romanos 13, 1, 2. Además, el no confiar en que es por Dios mismo por quienes ejercen autoridad las instituciones humanas, incluyendo la Iglesia católica, es no creer lo que la misma palabra de Dios dice en pasajes como estos. Por mí reinan los reyes, y los gobernantes decretan justicia. Proverbios 8, 15, Daniel 2, 21. Los protestantes se basan en los pecados y errores humanos de parte de la Iglesia, lo que es equivalente a que un hijo se base en los errores de sus padres para sentir que no tiene que estar sujeto a ellos. Es por esto que la Biblia nos hace exhortaciones como esta. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Que sean obedientes. Tito 3, 1. Iglesia como base de la verdad. Finalmente, veamos que la Biblia, lejos de ponerse como el medio por el cual Dios manifiesta su palabra, es la Iglesia la que es usada por Dios para esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3, 10. Veamos que no dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Biblia, sino que habla de la Iglesia.
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3, 15. Además, veamos que es la iglesia fundada en los apóstoles, la encargada del ministerio de la predicación y mediante la cual Dios manifiesta su palabra. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. 2 Pedro 3, 2. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4, 11, Hebreos 13, 7, 1 Tesalonicenses 4, 15. Puesto que Cristo dejó, para que el mundo sepa sus enseñanzas y voluntad, una iglesia, no 10 ni 100 ni 1000, sino una, para que predicando y enseñando, siendo ella base de la verdad, se manifieste la verdad única de Dios. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Tito 1, 3, 1 Tesalonicenses 2, 13. Espero les haya gustado este video, el cual procuré resumir mucho. Para información sobre otros temas de fe, inscríbase a nuestra página de Facebook, Defensa Católica, dándole un gratuito clic en me gusta. Jejeje, Dios los bendiga.